Entonces recuerden que tenemos un nuevo lenguaje para escribir fórmulas, y como tenemos un nuevo lenguaje para escribir fórmulas, tenemos nuevos conceptos sobre ese lenguaje, como el de fórmula cerrada, como el de fórmula abierta, como el de variable ligada, como el de alcance de un cuantificador, y etc. Entonces, como tenemos una cosa más compleja, tenemos más definiciones sobre ella. Y eso es lo que estamos llenándonos ahorita desde de definiciones para poder después en la semántica usarlas. Entonces, otra cosa importante aquí es el concepto de sustitución. Y la sustitución se da en términos. Entonces, recuerden que era un término. Un término era o un símbolo de variable, o un símbolo de constante, o un símbolo de función seguido de uno o más términos entre paréntesis. ¿Listo? Eso es un término. Entonces, de lo que vamos a hablar aquí es de qué significa sustituir. Entonces, un término puede tener variables, símbolos de variables. Y lo que nos va a pasar es que vamos a querer sustituir los símbolos de variables por alguna cosa. Entonces, vamos a hablar de el término que resulta de reemplazar las apariciones de la variable y por el término t dentro del término s se denota como así. Entonces, si yo tengo un término s, y digo en ese término reempláceme todas las veces que aparece y por t. Lo voy a escribir así. Voy a escribir, este es el término que resulta de reemplazar todas las apariciones de y por el término t en este término. ¿Para qué va a servir eso? Va a servir cuando demos semántica a las cosas. Pero esa es una definición sintáctica, por eso aparece aquí en la sintaxis. Entonces voy a definir formalmente qué significa sustituir. Entonces, este es un término. Si mi término era una constante, un símbolo de constante, entonces un símbolo de constante no se puede sustituir. Si me dicen sustituya todas las y's que aparecen, todos los símbolos de variables y que aparecen en C por T, pues C es un símbolo de constante, pues no puede tener y's porque C es un símbolo de constante. Entonces da la misma C, o sea, las constantes no se sustituyen. O sea, en las constantes no hay nada que sustituir. Luego dice, si resulta que mi término era un símbolo de variable, entonces hay dos posibilidades. Me dicen, en el símbolo de variable X sustituya las Y's por T's. Entonces, pues si X no es Y, no hay nada que sustituir, porque X no es la variable que hay que sustituir. Entonces no la sustituya, déjela igualita. Pero si le dicen sustituya, si el símbolo de variable era Y, y le dicen sustituya Y por T, entonces donde había esa Y, ya no va a estar la Y, ahora va a haber una T. ¿Listo? Y los otros términos eran los términos de la forma F de término 1, término 2 hasta término K. ¿Sí? Entonces, F es un símbolo de función, ahí no hay nada que sustituir. Pero si me dicen sustituya allí todas las Y por T, entonces yo entro al término 1, sustituyo las Y por T. Entro al término 2, sustituyo las Y por T, y entro al término K, sustituyo las Y por T, y creo el término F paréntesis con los términos sustituidos adentro. Por ejemplo, me dicen, A es un símbolo de constante, sustituya las zetas por Cs. Digo, pues ahí no hay zetas, eso da A. No hay nada que sustituir. Me dicen X es un símbolo de variable. Sustituya las zetas por C. Pues Z no es X, luego no hay nada que sustituir, eso da X. Me dicen, no, en el símbolo de Z sustituye las zetas por C. Ah, entonces eso da C, porque esta Z la convierto en esta C. O me dicen, por ejemplo, en F de Z, ese es un término, sustituya las zetas por C. Entonces yo digo, bueno, F no hay nada que sustituir, F queda igual. Voy a ir al término de adentro y voy a sustituir en ese término las zetas por C. Sustituyo esta Z por C, me da FC. Siempre que una constante da la constante. Pero aquí no había constantes, ¿no? Aquí sustituí Z por una constante. Digamos que si aquí hubiera dicho que aquí no decía F de Z, digamos, sino que dijera, ese es un ejemplo que debería poner yo aquí.
¿Qué pasó aquí? Supongamos que aquí yo dijera que en lugar de f de z dijera en lugar de f de z dijera f, a ponerlo más arribito, eso, f de z, b, digamos, y que ese fuera el que tuviera que reemplazar las zetas por c. Entonces, ¿qué daría reemplazar las zetas por c? Daría, cojo la misma f porque en f no hay nada que cambiar. En la z cambia por c. Y en la b no hay nada que cambiar, la b queda igualitica, quedaría fcb. Porque aquí dice que cambie las zetas por c. No dice que cambie las otras. Ahora, uno puede cambiar variables por términos. No puede cambiar constantes, no puede cambiar símbolos de función, solo puede cambiar símbolos de variable por términos. Por ejemplo, me han podido decir que cambiaran las zetas por g de x. Entonces, donde había z pongo g de x. ¿Sí? Esa es una, entonces, esta es una definición, una operación sintáctica, una operación que acabamos de crear que se llama sustituir. Sustituyan una fórmula, todas las y por t, se escribe así. Y entonces el resultado es cambiar las y por t. ¿Listo? Pero ahí todavía es... Ah, sí, es que aquí ese, no, lo que pasa es que aquí ese es es una fórmula, digamos, ese aquí era f de z, ese aquí era f de zb, o sea, esa es una abreviación de algo que hay allá adentro, que puede tener y o puede no tenerlas. Entonces, dice sustituye las y por t, entonces yo miro qué es lo que hay adentro y dependiendo de lo que hay adentro, sustituyo las y por t. ¿Sí? Ese aquí es un genérico. Cualquiera que sea la fórmula que hay aquí, puedo sustituir las y por t. Entonces, aquí no da un resultado porque no sé quién es ese. Entonces, cuando yo sepa quién sea ese, decido cómo sustituyo. Bien, bien. Y así como sustituía en términos, ahora puedo sustituir en fórmulas. Acuérdense que las fórmulas, los términos hacen parte de las... Los términos no son fórmulas, los términos son términos. Los predicados son los que son fórmulas. Y son P de algo, cosas así. Y dentro del algo puede haber términos. Entonces, así como tenía cómo reemplazar en un término una variable por t, tengo como coger una fórmula y reemplazar las apariciones libres de la variable y por el término t dentro de la fórmula phi. O sea, lo que se reemplazan aquí son las variables libres, no las variables ligadas. O sea, esto significa, coja la fórmula phi, reemplace donde vea una variable y libre por el término t. No dice cómo reemplazar las variables ligadas, porque las variables ligadas no se reemplazan. Entonces, formalmente, ¿cómo son las fórmulas? Una fórmula puede ser un predicado, P de términos. Si en un predicado me dicen reemplace las y por t, ¿yo qué hago? Pues reemplazo las y por t en cada uno de los términos y dejo el predicado que digo que no tiene nada que ver en el paseo. Si me dicen que reemplace las y por t en una fórmula que viene negada, no, sí, no phi. Entonces, ¿qué hago yo? No, pues cojo phi, reemplazo y por t ahí adentro y luego la niego. O sea, reemplazar las y por t no tiene nada que ver con los símbolos de negación ni nada de esas cosas. Si me dicen reemplace en una fórmula, en una conjunción phi, psi, las y por t, pues yo reemplazo las y por t en la de la izquierda, las y por t en la de la derecha y hago una conjunción. Si me dicen reemplace en una disyunción, reemplazo las y de la izquierda, las y en la derecha y hago la disyunción. Lo mismo con una implicación, lo mismo con una equivalencia. O sea, reemplazar y por t por ahora es reemplazar y por t adentro. ¿Cuáles son las fórmulas nuevas? Las cuantificadas. ¿Qué significa reemplazar y por t en una fórmula que está cuantificado x? Entonces, estoy suponiendo que esta x es diferente de esta y. O sea, me dicen, en esta fórmula reemplace las y por t y esta fórmula está cuantificada por x.
Entonces yo digo, no, pues coja el predicado de la izquierda, reemplace las yes por tes, el predicado de la derecha, reemplace las yes por tes y haga el predicado que dice A al revés X palito, el predicado de la izquierda reemplazando yes por tes, el predicado de la izquierda reemplazando yes por tes. Si X y Y no son la misma. Pero si me dicen reemplace todas las apariciones libres de Y en esta cuantificada Y, pues resulta que esta Y, ninguna hay libre ahí, porque todas están ligadas a esta Y que está siendo declarada aquí. Entonces, como las Y's que aparecen aquí adentro no están libres, entonces no pueden ser reemplazadas. Entonces la fórmula queda igualita. Yo solo reemplazo variables libres. Variables ligadas no las puedo reemplazar. Entonces, dentro de una fórmula, dicen reemplace Y's por T's. Dentro de una fórmula, no sé qué es. Bueno, quedó esa manito. Reemplace Y's por T's. Dentro de una fórmula que no está cuántica. Ok. Sillón, el tipo de. ¿Estás completando la pregunta, John? Tipo de acción. No entiendo todavía. Bueno, está esperando. La cambia en la parte de arriba. Ya, gracias, gracias. Ya. En la parte de arriba. Ahí es donde está la flechita, pues. ¿Aquí? Sí, yo creo. Listo, gracias, John. Muy amable. Muy amable. Bien. Entonces, si me piden reemplazar las Y's de una fórmula cuantificada con Y, pues no hay nada que reemplazar. Porque lo que yo reemplazo son las variables libres. Y en una fórmula que dice cuantificado por Y, pues las Y no son libres, son ligadas. ¿A quién? A esta señora, a este cuantificador. Lo mismo pasa a una variable cuantificada con la E al revés. Si me dicen que reemplace las Y por T en una fórmula cuantificada con X, pues reemplazo las Y por T en esta, reemplazo las Y por T en esta. Pero si me dicen que reemplace una fórmula cuantificada con Y, entonces no reemplazo nada porque no puedo reemplazar nada porque la Y no está libre. Esa es la definición de sustituir variables libres en fórmulas. Entonces, una pregunta. La sustitución, los dos puntos se tratan igual que con un operador. Sí, los dos puntos quedan ahí igualito. Lo que uno sustituye es en las fórmulas. Pero, o sea, si por ejemplo en esa última me piden reemplazar alguien por algo, a la derecha tampoco podría, porque el cuantificador. Tampoco, porque, exacto, tampoco podría, porque el cuantificador cuantifica las dos. Bueno. Bien.